Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a Expansión en Acción. Y voy a comenzar exponiendo algo del pasado. Año 1450. En Constantinopla, en el Senado romano, los romanos discutían sobre el sexo de los ángeles, lo cual exponía las inquietudes de la opinión pública de la versión oficial. Cuando a sus puertas, no muy lejos, estaban los turcos. Año 1453. Los turcos toman Constantinopla y pasa a ser Estambul, desapareciendo ya el poco vestigio que quedaba del antiguo imperio romano, produciendo así, por defecto y onda expansiva, lo que sería el Renacimiento en Italia, ya que todos los medios económicos se fueron de Oriente a Occidente. Habría que hablar mucho de por qué fueron a Italia y toda una serie de cosas que no atañen a este programa. Hago esta exposición porque va a tener mucho que ver con el final de este programa. En la actualidad tenemos tres Europas. La primera Europa es la Europa grecolatina. La Europa grecolatina, que sería Grecia, Italia y la península ibérica, o península hispánica, o península española, que abarcaría Portugal, el mal llamado Reino de España y Andorra. Luego tenemos la germano-celta, cuyo mayor integrante sería Germania, o el germano, y Francia. Atención, lo incluyo en el eje germano-celta. Francia, siendo un territorio greco-latino, está económicamente mejor que la Europa deprimida, que es la Europa greco-latina. Es un esquema totalmente diferente, ya que las situaciones que se producen en el eje que tendría que estar, que es el greco-latino, pues no se dan en la estructura administrativa dada. Por lo tanto, incluyo a Francia en el eje germano-celta. Que ahí pues podemos ver Irlanda, Ulsterrich y otra serie de territorios que están en medio. Estaría la tercera Europa, que sería la Europa eslava. Situación: la primera Europa, que es la grecolatina, es una Europa deprimida, que está al servicio de las otras dos Europas. Grecia, da igual quien gobierne, pues obedece a lo que se le dice en la Comisión Europea. Italia está ya teniendo conflictos, quiere tener su propia autonomía. Dícese de soberanía, la acción del soberano. Si tú no puedes ejercer soberanía, es que no eres soberano. Claro, los italianos aquí se están dando cuenta de que les están impidiendo ejercer su soberanía. Cosa que está pasando pues con Polonia y Hungría, que quieren ejercer su soberanía y al ejercer su soberanía entra en conflicto con lo que se les ordena desde la Comisión Europea. Y ahí tienen el choque. Si lo que se les está ordenando va en contra de sus intereses culturales, lo lógico es que defiendan sus intereses culturales y nacionales. Y llegamos al tema, digamos, clave, que es el mal llamado Reino de Españistán, que no existe soberanía alguna. Hay una serie de realidades materiales y teóricas que la opinión pública y la versión oficial no conocen. La versión oficial y la opinión pública creen que esto es una democracia. Porque para ser una democracia, tú como individuo te tendrías que poder presentar a las elecciones. Como pasa en Estados Unidos, que Donald Trump se puede presentar a las elecciones. Pero para poder presentarse aquí a unas elecciones, tienes que tener un partido político. Entonces eso contradice la versión oficial y lo que la opinión pública cree. ¿Por qué? Si tú tienes que tener un partido político, entonces es una partidocracia. Otra cosa que la opinión pública cree, que aquí hay un sistema bipartidista, pero es mentira. Aquí, en la actualidad, tenemos lo que se llama gobierno de concentración. Y diréis, ¿cómo que tenemos gobierno de concentración? Si tenemos el partido A, que es el mal llamado PSOE o no PSOE, que no defiende al trabajador y llevan relojes de 15.000 euros y trajes de 30 y 50.000 euros. Y luego tenemos
a los representantes del Imperio Galáctico y brazo visible de Sauron, que es el Partido Popular, que son los malos de la película. Vamos a ver, cuando tú coges el acta de la Comisión Europea, ves que tanto los diputados del no PSOE, o el mal llamado PSOE, y los diputados de los representantes del Imperio Galáctico y brazo visible de Sauron votan lo mismo. Tenemos un gobierno de concentración encubierto. Lo que se aprueba luego en el Congreso de los Diputados es lo que se ha votado en la Comisión Europea. Por lo tanto, tenemos un paripé cara a la opinión pública. La realidad material y teórica, porque todos estos datos son públicos, dista bastante de la opinión pública y la versión oficial, que podemos ver que la realidad material y la realidad teórica son totalmente diferentes de lo que nos dice la versión oficial y la opinión pública. Y la tercera Europa, que es la Europa eslava, ya se ha protegido de la Europa latina porque han levantado un muro y piden una serie de requisitos para poder entrar en ella, ya que saben que tanto italianos, griegos, españoles van a salir a partir de los próximos 3 años, porque ahora se están yendo los que pueden. Pero cuando la situación sea insoportable, se van a ir los que no pueden. Ejemplo histórico, 1845-1849 en Irlanda. Que el 90% de Irlanda se fue a Estados Unidos porque no podían vivir, ya que no había trabajo y pasaban hambre. Vivían miserablemente y no tenían ninguna expectativa. ¿Cuál es el proyecto europeo? Y nos encontramos con esas 3 Europas, más luego la cuarta Europa de los países centro y próximo oriente, digamos, están casi pegados llegando a Asia. Porque os recuerdo, por lo menos a mí en los libros de historia cuando yo he aprendido, que a partir de los Urales es Asia. Por lo que tanto Turquía como Israel no son Europa. Otra cosa es que por comercio y por factores sociopolíticos de juegos de poder que están por encima de la base de la ciudadanía, porque os recuerdo que solo existe aquello sobre lo que puedes interaccionar, porque el resto, aunque exista, ¿qué más te da si tú no tienes ningún control sobre ello? Ejemplo, cuando llueve te mojas. Sí, tú sabes que va a llover, pero no puedes impedir que llueva. Pues es así de simple. Los juegos de poder, hay que tener en cuenta que la política es la lucha por el poder. Esto desde el siglo XIX hasta aquí. Antes tenía un significado positivo en la antigua Grecia y en su origen. En la degeneración de la estructuración de Occidente ya no tiene ese valor. Y la situación actual ha quedado totalmente ya desfasada. Siempre uso El fin del capitalismo de Santiago Niño Becerra, Futuro, ¿qué futuro?, de Santiago Niño Becerra, y esos 2 libros son los que usaba para trabajar a nivel social sobre el tema de Europa y de lo que está pasando en el mundo. ¿Qué pasa? Que en un espacio de tiempo muy breve quedaron desfasados. Entonces, para complementarlos, usaba La encrucijada mundial de Pedro Baños. Es un libro que apenas tiene 1 año y ya ha quedado completamente desfasado. Los libros, o sea, el material actual, al ritmo que se va generando las situaciones, no tenemos ya referencias para poder contrastarlas. Tanto las situaciones de conflicto que estamos experimentando en la actualidad, en el ducado antiguo, mal llamado de la Tercera Roma, que nunca fue Roma. La Tercera Roma fue apócrifa, porque realmente la Tercera Roma era el Imperio Sacro-Romano Germánico. Entonces, que te digan que Moscú era la Tercera Roma y que el Imperio de las Rusias pasó a ser la Tercera Roma, pues es una Roma. Sí, cierto, es una Roma mirándola desde lejos apócrifa, pero por 2 motivos. Porque cuando los turcos invadieron Constantinopla, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa se fue a Moscú, y porque la familia imperial rusa estaba emparentada con la familia imperial romana. Por lo tanto, de forma no canónica, sí que eran la Tercera Roma. Lo que pasa es que nunca se formalizó ni hubo una serie de ritualística para decir, he aquí la Tercera Roma. Cuando, sin embargo, en Europa teníamos el Sacro Imperio Romano Germánico, que se le tendría que llamar el Tercer Imperio. Ese es la Tercera Roma, realmente. Pero bueno, esto es una curiosidad histórica, como he comentado al principio, con una historia que luego
veréis el porqué de esa historia. Con todos estos problemas que tenemos en las puertas de Europa, tanto en la puerta A como en la puerta B, en una parte sí que es Europa y en otra parte, aunque sí diga que es Europa, es Asia. Por lo menos en mi libro de DGB ponía que era Asia, ahora resulta que no, que resulta que Israel es Europa. Tenemos una situación muy similar a la que se encontraban los romanos en 1450, que estaban discutiendo en el Congreso de auténticas gilipolleces, porque ya ves tú que en 1450 discutir sobre el sexo de los ángeles en el Congreso de los senadores ahí, pues no, porque en el séptimo cielo... No, a ver, tienes el ejército turco avanzando e invadiendo tus fronteras y tú estás discutiendo con el Papa una cosa que realmente a nivel de base de tu ciudadanía le importa un bledo, porque lo que quieres es comer y que protejas su vida, que es tu función como político y gobernante. Pero bueno, el emperador por aquel entonces pues ya era una figura totalmente degenerada y la estructura sociopolítica del imperio era totalmente degenerada. Joder, y si lo extrapolamos a la actualidad, con la Comisión Europea, joder, no es una estructura totalmente degenerada. Y están discutiendo sobre auténticas gilipolleces mientras están embolsacando la pasta. Y vemos que la Europa eslava se ha brindado, la germano-celta está intentando solucionar su problema porque tiene unos problemas internos terribles. Pero atención, esto desencadenará en una serie de procesos de inestabilidad sociopolítica en la Unión Europea. La peor parte se la va a llevar el eje grecolatino, que es el que va a absorber todos los problemas y los que va a ser el saco donde se va a guardar toda la porquería. Y por poner un ejemplo, cuando la situación sociopolítica de este fracaso que es la Unión Europea sea tan inestable, el Gran Marruecos es un imperio. Porque para aquel que le interese saber, Marruecos nace entre 1952 y 1956. Es un sultanato que había por ahí debajo de lo que es el territorio de Marruecos y que fue expandiéndose hasta su estructura actual y sus pretensiones actuales. Y cuando se den las situaciones sociopolíticas y socioeconómicas, invadirá Ceuta y Melilla y posiblemente las Islas Canarias. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no va a invertir un solo euro en recuperar dos ciudades autonómicas en África cuya productividad es cero. No producen dinero, al contrario, son dos agujeros fiscales negros. Solo gastan dinero. ¿De verdad creéis que la Unión Europea va a mandar tropas para recuperar dos territorios cuya productividad es cero? He aquí la explicación del fracaso del globalismo. Porque el globalismo es un invento occidental del primer mundo. Y también la política de medioambiental, que es marketing. Porque realmente en Europa, los países que integran tanto el fracaso europeo como los que no forman parte de la subyugación europea, aunque hagan reciclaje, tiene cero repercusión en la realidad material. Por una cosa muy simple, porque de las 26 ciudades del mundo que más contaminan, 23 están en China. Las otras 3 están en India y la otra es el Río Negro de San Gales. Entonces, cualquier acción que se tome en la Unión Europea o en el resto de Europa para contrarrestar el medio ambiente es inútil porque los que contaminan no toman ninguna medida. Y claro, han dicho, bueno, el globalismo os lo podéis quedar vosotros, no nos interesa. Tanto India como China y como el resto de países emergentes no están haciendo caso al primer mundo por una cosa muy simple, porque los problemas del primer mundo no son los problemas del mundo. Y lo que se está produciendo en estas tres Europas es la transición, como pasó en 1453, de que Oriente cae y florece Occidente. Y ahora estamos en la caída de Occidente in situ, estamos en el proceso histórico, en el postcapitalismo, y se está produciendo el florecimiento de Oriente. Esto es algo que, digamos, dirigentes políticos saben, las clases altas saben, pero no se le han tomado la molestia de explicárselo al vulgo. Y uso el sustantivo vulgo porque en el siglo XI los científicos llamaban a la población el vulgo, por referirse a ellos como la gente vulgar, ya que no podían entender la ciencia ni el arte. Y aquí nos encontramos con que el ciudadano de a pie, o el individuo que pulula por las Europas, no entiende la situación sociopolítica
y el momento histórico en el que se encuentra. Y ahí la gran tragedia shakespeariana que podemos ver en las tres Europas. Y por eso he empezado hablando de 1450 y 1453. Y por eso estamos en ese espacio de tiempo que equivaldría a 1450 hacia 1453. Con un poco de dilatación temporal, porque se están repitiendo las mismas causas políticas que hizo que el imperio cayera y se produjera un cambio en los capitales que hiciera que Occidente emergiera. Pues ahora se están produciendo la caída del nuevo imperio y los capitales van a hacer que Oriente resurja por medio de la nueva ruta de la seda. Porque cuando vemos este mapa, que empezó Magallanes y lo acabó Elcano, que es la primera vuelta al mundo, estamos acostumbrados a ver el mundo así. Pero es que los chinos van a aplicar este otro mapa porque ellos están efectuando algo que hizo Gandhi, que es llevar al enemigo a un campo de batalla que hace que su superioridad numérica y militar sea inútil. En el caso de Gandhi, llevó a los ingleses al campo espiritual y mental. En el caso de los chinos, está llevando a su enemigo a la economía. Por lo tanto, el nuevo esquema mental será el de este nuevo mapa. Y lo que es la sociedad grecolatina de Europa, volveremos a 1450, a nivel de miseria, vida, grandes migraciones. En principio, todos los que pueden, ya se van. Es que cuando ya la situación sea insoportable, se va a ir todo. El que no puede también, para malvivir. Porque es mejor malvivir que no vivir. El eje germano-celta se va a encontrar con unos problemas internos bastante interesantes, que eso es temática de otro programa, por lo tanto no lo toco. Y quien se va a salvar es el eje eslavo, que se ha blindado, que produce I+D, y se lo pueden vender tanto a Estados Unidos como a las potencias asiáticas como Japón y China. Por lo tanto, ese es el resultado de las tres Europas y el futuro que se acerca. Pero eso será otra historia. Así que me gustaría saber vuestra opinión. Por favor, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y si os ha gustado este programa, por favor, dadle like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Y te pido que des a la campanita para tener nuevos. Adiós, gracias y os espero en un nuevo programa de Expansión en Acción.